ahora analizar es conocido en la bibliografía tradicional como el producto vectorial. Y este producto vectorial, jóvenes, a diferencia del producto escalar que hemos visto en la anterior clase, pues es un producto cuyo resultado va a ser un vector, ¿ya? En el anterior caso, cuando estábamos viendo el producto escalar, notamos que el resultado era un número, ¿no? En cambio, en el producto vectorial, el resultado va a ser un vector. Pero no va a ser un vector cualquiera. No va a ser un vector cualquiera. Hay que tener cuidado un poco con esos detalles. Básicamente, este vector que va a resultar de hacer este producto es un vector perpendicular a los dos vectores que se están multiplicando. Permítanme un momentito salir de esta mi presentación. Me parece que hay gente queriendo accesar o ya les han dado, me parece que ya los han admitido, entonces vamos a continuar. Muy bien. Entonces les decía, el producto vectorial, a diferencia del producto escalar que hemos visto en la anterior clase, es cuyo resultado va a ser un vector. Pero les decía que no va a ser también un vector cualquiera, ¿ya? Va a ser un vector perpendicular a los vectores que se están multiplicando. Fíjense, por ejemplo, en este caso, en este dibujo en el cual está mi cursor, tenemos dos vectores en este plano, el vector A y el vector B. Esos vectores están separados por un ángulo θ, pero estos dos vectores pertenecen a este plano. El vector C, que resulta de multiplicar vectorialmente A cruz B, se lee así en la bibliografía tradicional, aunque parece una X, ¿no? Por alguna razón le llaman cruz, ¿ya? Entonces se lee A cruz B. El vector C que resulta de multiplicar vectorialmente A por B, si quieren A cruz B, es un vector, ¿ya? Perpendicular, fíjense bien, a ambos vectores, perpendicular al vector A y perpendicular al vector B. Es decir, forman 90 grados con ambos vectores que se están multiplicando. Esa es una de las particularidades bien importantes de este producto vectorial, que cuando ustedes estén haciendo la asignatura de Física 3, va a volverse a retomar, justamente para calcular la dirección de una fuerza y un campo magnético. Casualmente cumple con esta regla. La corriente está en la dirección perpendicular a la fuerza y al campo magnético. Va circulando en esa dirección. De ahí que se utiliza el producto escalar para calcular el vector corriente. Muy bien. Este es un gráfico para aclarar que la dirección del vector C cumple con las reglas de la mano derecha. Algunos autores la conocen como la regla del tornillo, ¿ya? Es decir, el vector C se obtiene yendo del vector inicial A hacia el vector final, en este caso B, cumpliendo con la regla del tornillo, es decir, la regla de la mano derecha. Pero permítanme aclarar este detalle con un gráfico complementario, porque esto es muy importante, muy importante. Aquí está. Fíjense bien entonces en el primer gráfico.
en el primer gráfico, en este de acá, estamos viendo cómo la mano, ¿no?, está siguiendo la dirección del tornillo. Entonces, el vector que resulta de multiplicar el vector A con el vector B va en la dirección de A hacia B, como indica esta flechita, respetando la dirección en la que ingresa un tornillo cuando nosotros lo vamos a ajustar. Evidentemente habrá que aclarar que estamos hablando de tornillos rosca derecha, porque por ahí alguno en su trabajo o en alguna otra circunstancia se ha encontrado con que hay tornillos rosca izquierda también, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando de tornillos rosca derecha. Esa es la forma de identificar entonces la dirección del vector que va a resultar del producto vectorial. ¿Listo? A ver, vayan tomando nota y si hay alguna duda me van comentando, por favor. Y si todo está claro, continúo. Me van confirmando, por favor. Hasta aquí, claro, licenciado. Perfecto, perfecto. También, como les decía, ustedes pueden reforzar estos comentarios que les estoy haciendo con la lectura del texto guía, ¿no? Donde también está descrito este tipo de productos con detalles y con algunas aclaraciones. Muy bien. Entonces, este producto vectorial tiene como resultado un vector, respeta la regla de la mano derecha o la regla del tornillo, y es a partir de ese tipo de definiciones que ya podemos pasar un poco a definir algunas propiedades que tiene este producto vectorial. Permítanme. La definición inicial del producto vectorial de vectores es esta fórmula que voy a enmarcar. Pero vean ustedes que el producto vectorial está entre unas barras. Entonces, esta fórmula, entre comillas, este modelo matemático, me permite hallar el módulo, ¿ya? El módulo del producto vectorial. Es decir, el tamaño del vector C, el tamaño del vector resultante de ese producto vectorial. ¿De acuerdo? El tamaño. No me está permitiendo calcular el vector como tal, sino solamente su tamaño. Esa es esta fórmula. ¿Y cómo obtengo yo ese tamaño? Bueno, multiplico el módulo del vector A por el módulo del vector B. Ya vimos la anterior clase cómo se calcula por el teorema de Pitágoras. Y a diferencia del producto escalar, en el producto vectorial se utiliza el seno del ángulo. ¿Ya? El seno. Muy bien. Algunos autores prefieren anotarlo tal cual, con la flechita encima, como se ve aquí. Pero algunos otros autores suelen abreviar un poco esta nomenclatura y suelen escribirla así como estoy remarcando aquí abajo. ¿Listo? En el sentido de que este C es el tamaño de ese vector resultante, A y B son los módulos de los vectores que estoy multiplicando y por el seno del ángulo que hay entre ellos. Otra vez cabe notar que el ángulo es el menor entre los dos, ¿no? Porque ustedes se fijarán que si aquí está tita, por atrás hay otro ángulo, y ese es el ángulo que no tomamos en cuenta a la hora de hacer los cálculos, tanto en el producto escalar como en el producto vectorial. ¿Ya? Muy bien. ¿Me confirman, por favor? Pueden ir tomando nota de estas dos fórmulas, entre comillas, o de estos dos modelos matemáticos que nos permiten calcular el producto vectorial.
Está claro, licenciado. Ok, me alegro, muy bien. Permítanme un momento, alguien está escribiendo al grupo, parece que hay alguna dificultad para ingresar. A ver, permítanme, voy a salirme un momento de la presentación. Bien, y vamos a ver si hay alguien queriendo ingresar. Bueno, por lo que veo no hay. Les vamos a rogar a los que tienen alguna dificultad, vuelvan a intentar, por favor, por el link que han publicado en el Telegram y los van a aceptar sin mayor complicación. Muy bien. Continuemos entonces con lo que estábamos viendo. Bien, estábamos acá, ¿verdad? Continuemos. Entonces, un poquito para remarcar, estos dos gráficos son del texto, ustedes probablemente ya lo han visto, pero vale la pena siempre aclarar este asunto, ¿ya? Producto vectorial, también se llama producto cruz, ¿ya? Y se denota por una X así medio inclinada. De alguna manera, los creadores de esta nomenclatura le han dado ese nombre, ¿ya? En ese sentido, entonces, nosotros tenemos esas dos definiciones que nos van a permitir hacer los cálculos respectivos del producto vectorial. Esta parte es bien importante porque al igual que en el caso del producto escalar, sucede algo interesante en el producto vectorial de los vectores unitarios. ¿Ya? Enseguida vamos a ver qué es lo que resultaría de multiplicar I, I cruz I, ya no es punto, I cruz J, I cruz K, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero permítanme un momento, me parece que alguien está solicitando ingresar. Vamos a ver si... Bien, me parece que ya lo han admitido, entonces continuemos con nuestro análisis nosotros. Muy bien. Bien, estábamos aquí. La definición del producto vectorial era de que el vector que resulta de multiplicar vectorialmente dos vectores es un vector perpendicular a los vectores que se están multiplicando. Entonces, en esa lógica, en ese sentido, los estudiosos se han dado cuenta de algunas propiedades que van surgiendo. Por ejemplo, vamos a hacer una anotación aquí para que se entienda este asunto. Mire, yo quisiera saber qué va a resultar de multiplicar vectorialmente I cruz J, como pueden ver aquí en este recuadro. I cruz J nos dicen que es igual a K. Pero veamos por qué. Veamos por qué. El vector I seguido del vector J, está a la derecha, I cruz J, tiene que dar como resultado un vector que sea perpendicular a los dos. Y si ustedes se fijan, el vector K es justamente perpendicular tanto al vector I como al vector J, ¿verdad? Es perpendicular a ambos. Entonces cumple con la definición de producto vectorial. De ahí que nos quedamos con este primer resultado. Luego, ¿qué pasará si yo hago J cruz K? Al igual que el I cruz J, J cruz K, este vector por este otro, también va a cumplir con esa misma propiedad, porque el I
es perpendicular al J como el I es perpendicular al K. De ahí que resulta J cruz K, el vector I. Y lo mismo, K cruz I me va a dar el J. Y alguien dirá, licenciado, ¿y si hago en sentido contrario? En sentido contrario va a aparecer el mismo vector, nada más que hacia abajo, o si quieren, negativamente. Entonces yo podría cambiar esto aquí. Si yo hago J cruz I, estoy yendo en este sentido, la mano derecha va a estar ingresando hacia el eje Z negativo. De ahí que el resultado va a ser menos K. Y si yo hago J cruz, perdón, si hago K cruz J al revés, entonces me va a dar K cruz J al revés, me va a dar el vector unitario menos I. Y si aquí hago yo, en esta última relación, hago I cruz K, entonces estoy viniendo a este lado. Y respetando la regla de la mano derecha, el resultado va a ser hacia abajo, ¿no? Dándome como resultado el vector menos J. Eso es algo que hay que tener bien en cuenta, por favor, para ir haciendo algunas operaciones. Y enseguida les voy a comentar de dónde sale esta relación que está aquí abajo. Aquí esta relación un poco larga. Enseguida se los comento. Viene del desarrollo de un determinante. Pero lo más importante de esta lámina que les acabo de compartir, lo más importante de este análisis es justamente esta parte de aquí que estoy remarcando con verde. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ahora, algunos autores sintetizan esto para que nos acordemos rápidamente. Y muchas veces sirve, para recordar, sirve hacer este dibujo. ¿Ya? Aquí va a estar I, aquí va a estar J, y aquí arriba lo voy a dibujar K. Y voy a ir hacia la derecha. Hacia la derecha. Del I al J, del J al K y del K al I. Hacia la derecha, girando hacia la derecha. Cuando yo hago esto, puedo hallar rápidamente el resultado del producto vectorial. Por ejemplo, I cruz J, I cruz J, yendo en este sentido, me va a dar K. K cruz I me va a dar J. J cruz K me va a dar I. Entonces, si voy en este sentido, me van a dar los vectores unitarios positivos. Y si voy en sentido contrario, y si voy, si quieren, haciendo girar hacia la izquierda, entonces me va a dar los vectores, pero con signo negativo. Entonces, si giro hacia la derecha, voy a obtener el vector unitario positivo, y si giro a la izquierda, el vector unitario, pero con signo negativo. A ver, analícenlo un poquito y si no hay ninguna pregunta, continúo con mi desarrollo. Muy bien, al no haber ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. ¿Ya? Repito, esta presentación yo también la voy a subir al Classroom, por si alguien no puede conectarse o ha tenido algún problema, entonces puede ahí revisar el material que hemos trabajado y seguir las clases de manera normal. Bien, avancemos. Aquí está. Aquí hay un ejemplo, un ejercicio que lo saqué del texto, ¿ya? Dice,
El vector A tiene una magnitud de 6 unidades y está sobre el eje X positivo. El vector B tiene una magnitud de 4 unidades y está en el plano XY, formando un ángulo de 30 grados con el eje X. Calcule el producto A cruz B. ¿Mm? Calcule el producto A cruz B. Nos está pidiendo hallar ese vector. Efectivamente, el resultado de este producto de A cruz B va a ser un vector C, ¿verdad? Cuya característica va a ser de que sea perpendicular a A y también sea perpendicular al vector B, es decir, que forme 90 grados. Ya tengo su dirección. Si estos dos vectores están en el plano X y Y, aquí fíjense bien, toda esta zona es el plano X y Y, es decir, formado por las direcciones X y Y. El vector resultante estaría en la dirección del eje Z. Entonces, ya sé su vector unitario. Va a ser en la dirección del vector unitario K. Perfecto. Ya tengo la dirección de ese vector unitario. Entonces, lo que yo podría hacer ahora es calcular el tamaño de este vector C. Calcular su módulo, ¿no? Porque la dirección ya la sé, ya sé que va a estar en la dirección del eje Z, es decir, va a estar en la dirección del vector unitario K. Muy bien. ¿Cómo hallo el módulo de un vector? O perdón, del producto vectorial en este caso. Hace un momento hemos visto que el módulo se halla multiplicando el módulo de uno por el módulo del otro y por el seno del ángulo que hay entre ellos. Y aquí nos dicen que el vector A tiene una magnitud de 6 unidades, es decir, su módulo vale 6 unidades. El vector B tiene una magnitud de 4 unidades. Y el seno de tita, al ser tita 30 grados, va a ser un medio, o si quieren, 0.5. Entonces, realizando este producto, yo voy a encontrar el tamaño de este vector. Ahora aquí nos queda nada más que hacer el producto. 6 por 4, 24, por 0,5, 12. Entonces, el tamaño de este vector son 12 unidades. Finalmente, ¿cómo voy a escribir ese vector? El vector C tiene un módulo, un tamaño de 12 unidades, ¿no? ¿Y en qué dirección está? Está en la dirección K. Y esa sería la respuesta para este ejemplo que acabo de compartir con ustedes. A ver, por favor, tomen nota y si tienen alguna pregunta me comentan, jóvenes. Estoy atento. Bien. A ver, me van comentando si me están siguiendo. ¿Vamos bien? Confírmenme, por favor. Sí, le dicen, vamos bien. Ya, gracias. Tomen nota entonces, por favor, de este ejemplo y si tienen alguna duda me comentan con confianza.
Muy bien. Entonces pueden ver ustedes que hay un método, una manera de calcular el producto vectorial, apoyándome en las direcciones que tienen ya los vectores originales, en este caso A y B, estaban en el plano X y me da el autor del ejercicio deliberadamente, ¿no? Para que nosotros podamos usar la definición del módulo del producto vectorial, me dice que uno de ellos tiene 6 unidades, o sea, su módulo, y que el otro tiene 4 unidades, y que además forman un ángulo de 30 grados. Entonces, cuando en algún ejercicio surja esa necesidad, ustedes pueden recurrir a esta fórmula de acá, ¿no? Esa es la idea. Bien, podemos pasar a la siguiente. Sí, licenciado. Ya, Sí, muy licenciado. bien. Ok, muchas gracias por su confirmación. Aquí hay otro ejemplo un poquito diferente. Y esto me va a permitir explicarles, permítanme que retroceda un momento, eso me va a permitir explicarles esta fórmula de acá, esta fórmula larga, ¿ya? La vamos a explicar con detalle apoyándonos en este ejemplo. En este ejemplo en cuestión, jóvenes, tengo dos vectores. Permítanme aclarar un poquito este asunto y vamos a poner aquí ejemplo. Me olvidé poner eso ahí. Ejemplo. Ya. Miren, perdón. Aquí tenemos dos vectores, pero me dan directamente sus componentes, ¿no? Me dicen el vector U tiene menos 4 en X, o sea, menos 4 en Y y 3 en J. El vector B, 0 en X, 3 en J. Entonces, nosotros podemos reescribir estos vectores para que se note mejor esa nomenclatura. Permítanme cambiar de color y aclaremos este asunto. Entonces, este vector U, yo podría escribirlo de esta manera. Menos 4 en Y más, porque este es positivo, 3 en J. ¿Ya? Una manera simplificada de anotar vectores, entonces ponerlo así, como si fuera punto. Pero cuidado, no es punto, es un vector. Y el vector B lo podemos escribir de forma más desarrollada, 0 en Y más 3 en J. Ahora, para poder hallar el resultado del producto vectorial de estos dos vectores, es decir, para hallar U cruz B, ¿no? Vamos a nosotros recurrir a la forma matricial del producto vectorial, a la forma de determinante. ¿Listo? Entonces, fíjense, colocamos en la primera fila los vectores unitarios IJK. Entonces, yo quiero encontrar este resultado, voy a construir este determinante. Colocamos en la primera fila los vectores I, J y K. También I, J, K. Yo suelo ponerle, jóvenes, a estos vectores unitarios, en vez de ponerle la flechita, suelo ponerles este circunflecto. No se van a confundir, es lo mismo. Es decir, el vector unitario I, yo suelo escribirlo así con el sombrerito, porque me acostumbré a manejar el vector unitario con este símbolo. ¿Ya? Para mí, eso es un vector unitario. Pero algunos otros autores le ponen la flechita nomás, no se van a desubicar. ¿Ya? Bueno, entonces ponemos los vectores unitarios. IJK
Y luego debajo copiamos en orden las componentes de ese vector. En todo caso, ¿cuál es el primero? El vector U. Entonces vamos a poner aquí las componentes del vector U. Fíjense, el vector U tiene -4 en I. Entonces busco I y debajo pongo -4. Debajo de J pongo su componente en J. Y como no tienen nada en la dirección K, ya no se anota, entonces evidentemente tienen ambos 0 en la dirección K. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, Perfecto. Y finalmente se ponen las componentes del otro vector, es decir, se respeta ese orden, muchachos. Primero el primer vector U y luego el segundo vector B. El vector B en I tiene 0, en J tiene 3 y en K también tiene 0. Perfecto. Ahora, ¿cómo evaluamos nosotros un determinante? ¿Cómo lo calculamos? ¿No? Uno de los procedimientos es la llamada regla de Sarrus, que básicamente consiste en evaluar este determinante por cofactores, se llama. Fíjense bien, yo quiero evaluar lo que este vector resultante tiene en el eje X, en el eje Y. Entonces agarro Y, elimino su fila y su columna y me quedo con estos valores. Fíjense, ¿no? Entonces aquí pongo en I, paréntesis, y hago el producto. Este por este, menos este por este otro. ¿De acuerdo? Este por este, menos este por otro. Entonces multiplico. 3 por 0 me va a dar 0, menos 3 por este otro 0 también me va a dar 0. Entonces quiere decir que el vector resultante en la dirección Y no va a tener nada. Perfecto. Continúo. También la regla de Sarrus dice que aquí nosotros tenemos que jugar con signos. La primera es el signo positivo, la segunda es el negativo y la tercera positivo. Ahora vamos a evaluar lo que va a suceder en la dirección J. Hacemos lo mismo. Fíjense bien, tomo J, elimino su fila y su columna y me quedan estos valores, ¿no? Y aquí pongo menos J. Ese menos de este menos de acá arriba. 4 por 0, menos 4 por 0, perdón, 0. Menos 0 por 0, 0. Perfecto. Más, y vamos al último valor ahora. El último valor sería en la dirección K. Para la dirección K, nosotros hacemos lo mismo. Nada más que me voy a prestar otro color. En la dirección K hacemos lo mismo. Agarramos el vector K, eliminamos su fila y su columna. Y nos vamos a quedar con estos valores de acá. Y multiplicamos esto por esto, menos esto por otro. Entonces tendría menos 4 por 3, me va a dar menos 12. Menos el otro producto. 0 por 3, 0. Entonces, notarán ustedes que este primer resultado no contribuye 0. Este otro también es 0. El único que contribuye es este. Por tanto, el resultado de U cruz B, por la regla de Sarrus, había sido menos 12 en K. Menos 12 en la dirección K. Ese es el resultado del producto vectorial de estos dos vectores. Como está aquí abajo. Nada más que aquí abajo han expresado ese resultado poniendo todas sus componentes. A ver, aclarémoslo. U cruz B igual. ¿Cuánto tiene en I este resultado? 0 en I. ¿Cuánto tiene en J? 0 en J.
¿Y cuánto tiene en K? Menos 12 en K. Y este vector anotado como punto, pues sería este de aquí abajo. 0 en I, 0 en J y menos 12 en K. Entonces, como ven ustedes, son dos formas diferentes de anotar ese producto vectorial. Por favor, tomen nota y si hay alguna partecita, repito, que quieran que aclare, lo hacemos con gusto. Bien, si me equivoco me corrigen, pero me parece que no hay ninguna duda, ¿no? ¿Podemos avanzar entonces? Sí, licenciado. Ya, ya, Sí, muy bien. Ok. Esta es una de las formas de evaluar este determinante, ¿ya? No vayan a pensar que hay que hacerlo siempre así. Solo es una forma de evaluar. A continuación les voy a compartir otra forma de evaluar. Ustedes pueden también buscar en la bibliografía. Hay varias formas de evaluar el producto vectorial o el resultado de un determinante, ¿ya? En este caso, en esta diapositiva, están usando el concepto del determinante adjunto. ¿Listo? A ver, veamos cómo se hace con este concepto y vean ustedes que al final, pues va a salir el mismo resultado, ¿no? Aquí está, al final sale otra vez ese vector 12K. Aquí tenemos el vector original y para evaluar copiamos el vector unitario I, nos vamos en I primero y nos olvidamos de esa fila y su columna. Y me va a quedar este determinante de acá. A ese determinante que queda, jóvenes, le llaman el determinante adjunto. Y fíjense aquí, han copiado ese determinante, pero ya en chiquito, ¿no? Muy bien. Luego han puesto menos J. Y en lugar de este determinante acá, aquí, pues hacemos lo mismo de hace rato. Yo elimino, permítanme cambiar de color un momento aquí este resaltador. Elimino la fila y la columna y me queda el menos 4 y el 0 y 0, que se copian aquí, justamente en este espacio. Aquí está. Y para el vector K se hace lo mismo. Se hace lo mismo. Agarran el vector K, anulan su fila y su columna y lo que les quede se llama determinante adjunto. Y ese es el que vendrá acá, es decir, menos 4, 3 y 0, 3. Y luego se hace el producto que les he compartido hace rato. Este por este menos el otro. 3 por 0, 0. Evidentemente todo esto va a ser 0. Aquí este menos 4 por este 0 menos el otro producto que también va a dar 0. Y el único determinante adjunto que va a contribuir va a ser este de acá. Menos 4 por 3 me va a dar menos 12
y menos 0 por 3, 0, que no contribuye. Entonces, de esa manera nosotros encontramos, resolviendo esos determinantes, encontramos el vector resultante de este producto, ¿no? El vector U cruz B. Aquí ya nosotros podemos entonces tener una idea un poquito más clara. De todas maneras, si hay alguna pregunta, me comentan. Esa es la forma entonces, jóvenes, de evaluar el producto vectorial. Nos apoyamos en las propiedades de los determinantes. Y a partir de esas propiedades, bueno, encontramos el vector resultante de este. Ahora, este vector resultante tiene que cumplir una propiedad que es importante, que hemos visto hace rato. No se olviden de eso. Eso nos va a permitir a nosotros verificar si hemos hecho bien este cálculo más adelante. Si aquí yo tengo el vector U, ahí está el vector U, y a su derecha tengo el vector B yendo por la derecha, este vector resultante U cruz B tiene que tener la propiedad, el U cruz B, tiene que tener la propiedad de ser perpendicular a ambos vectores que se están multiplicando. Es decir, U cruz B es perpendicular al vector B y al vector U. En otras palabras, quiere decir que forman 90 grados con ellos. ¿Y cómo podemos verificar que forman 90 grados con ellos? Usando el producto escalar. Usando el producto escalar, el que hemos visto en la anterior clase. ¿Por qué? Porque el producto escalar, ¿qué decía? Decía A punto B es igual al módulo de A por el módulo de B y por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Pero, ¿qué tal si entre estos dos vectores A y B el ángulo fuera de 90 grados? Si fuera 90 grados, recordemos que coseno de 90 vale 0, por tanto, todo esto se haría 0. Entonces, una forma de verificar si dos vectores son perpendiculares es hacer el producto escalar y me tiene que dar 0. ¿Listo? Eso es algo que vamos a usar un poquito más adelante cuando les planteo un ejercicio y vamos a hacer su verificación más. ¿De acuerdo? Sí, está bien, licenciado. Ok, muy bien. Tomen nota, por favor, o si ya han tomado nota, me comentan. Y si hay alguna duda, obviamente también me comentan para que lo aclaremos, ¿ya? Con confianza. Estoy atento por si acaso se les presenta alguna duda. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a avanzar. Ninguna duda, ¿no, jóvenes? Me parece que se está entendiendo. Todo claro, licenciado. Ya. Ok. Avancemos entonces. Aquí, en esta diapositiva, recalco un poquito esas propiedades que hay de que el vector resultante es perpendicular y que
el resultado de ese producto escalar me tiene que dar 0, ¿no? Lo que hace rato les acabo de decir. Fíjense bien, el producto escalar de ambos vectores con el vector C tiene que dar 0 porque están formando 90 grados. Esa es la idea básica. Simplemente estoy reforzando ese detalle, que lo vamos a verificar enseguida más adelante al hacer un ejemplo en detalle. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasará en una situación un poquito particular? ¿Qué pasará si nosotros quisiéramos analizar el producto vectorial, pero de dos vectores que son paralelos entre sí, ¿no? Es decir, que tienen la misma dirección. Resulta que cuando tenemos dos vectores paralelos, ¿ya? Que cuando tenemos dos vectores, por ejemplo, como estos de acá que estoy dibujando, el vector A paralelo al vector B, el producto escalar de vectores va a ser 0. 0 en I, 0 en J y 0 en K. ¿Por qué, licenciado? ¿Por qué va a ser 0? Porque si nosotros recordamos, el módulo del producto vectorial era el módulo de uno por el módulo del otro y por el seno del ángulo que hay entre ambos. Si son paralelos, están en la misma dirección, el ángulo que hay entre ellos es 0 grados, porque los dos están apuntando a la misma dirección, no hay ningún ángulo entre ellos. ¿Y seno de 0 grados cuánto vale? 0. En consecuencia, si dos vectores son paralelos, el producto vectorial va a ser 0. Esa es una de las propiedades importantes. Entonces, si yo quisiera saber, teniendo dos vectores cualquiera, yo quisiera saber si esos vectores son paralelos, ¿qué puedo hacer? Voy a realizar el producto vectorial. Voy a hacer el cálculo del producto vectorial. Y si ese cálculo del producto vectorial me da 0, entonces resulta que los dos vectores que estaba multiplicando, vector A, había sido paralelo al vector B. ¿Listo? Entonces, el producto escalar, el que hemos visto en la clase anterior, jóvenes, me permite determinar si dos vectores son perpendiculares entre sí. Si son perpendiculares, su producto va a ser 0. Y el producto vectorial A cruz B me permite averiguar si dos vectores son paralelos entre sí. Fíjense qué bonito se complementan, ¿no? Uno me dice si son perpendiculares, si forman 90 grados, y el otro me dice si son paralelos. Esas dos propiedades importantes del producto escalar y del producto vectorial han hecho que estas herramientas se utilicen en lo que se denomina ahora geometría vectorial. Sí, se ha creado un área en la matemática donde uso las propiedades de los vectores, el escalar y el vectorial, para estudiar la geometría, ecuación de una recta, ecuación de un plano, plano perpendicular, plano tangente, etc. Esa es una de las aplicaciones que les han dado. Muy bien. Entonces nos guardaremos esas dos cositas, bien clarito. El producto escalar me permite verificar si dos vectores son perpendiculares. Me tiene que dar 0. Y el producto vectorial me permite verificar si dos vectores son paralelos. El producto vectorial tiene que darme 0. Con esa aclaración, si no hay ninguna pregunta, voy a continuar. Otra de las propiedades del producto vectorial, jóvenes, es que es anticonmutativo. ¿Ya?
Fíjense aquí en este recuadro, esto es muy, muy importante. No es conmutativo. U cruz B no es igual que B cruz U. Hay que ponerle un signo menos, cambia en el signo. Por eso se dice que es anticonmutativo. ¿Listo? Otra de las propiedades es que el producto vectorial sí es distributivo respecto de la suma. U cruz U es igual o más U cruz B, etcétera. Se puede distribuir respecto de la suma. Otra de las propiedades, el producto vectorial cumple con la relación del número real por un vector. Es decir, yo puedo multiplicar este producto de vectores por un escalar, por un número. Y es evidente, ¿no? Porque el resultado de este producto va a ser un vector y el vector multiplicado por un número, bueno, puede crecer, puede decrecer. Muy bien, esas son unas propiedades que en algún momento las vamos a utilizar también para hacer algunos cálculos que nos exijan en algunos ejercicios. Muy bien, ¿cómo estamos hasta aquí? Bien, licenciado. Bien, ok, entonces Sí, continuemos. Perfecto. Ahora, el producto vectorial, como les decía hace rato, tiene una interpretación geométrica, jóvenes. Resulta que el tamaño, el módulo, si quieren ustedes, del producto vectorial de dos vectores, me da justamente el área del paralelogramo que forman esos vectores. Observen el gráfico aquí. Aquí tengo el vector U y aquí tengo el vector B. Entre ellos hay un ángulo alfa. El módulo de ese vector, aquí el autor del ejercicio lo escribe como A. Este A estaría representando el módulo del producto vectorial de A cruz B. ¿Listo? Ustedes saben que este producto vectorial es módulo de uno por el módulo del otro y por el seno del ángulo que forma. Resulta que al hacer este cálculo, el resultado había sido justamente el área del paralelogramo que forman los vectores en cuestión. O sea, este espacio. ¿Ya? Para aclararlo un poquito, permítanme, para aclararlo un poquito. Si yo tengo aquí un vector A y por acá tengo otro vector B, permítanme ponerle su flechita. Y quiero hallar el área del paralelogramo que forman estos dos vectores. Quiero hallar esta área de aquí. ¿Qué puedo hacer entre ellos? Aquí, no olviden, hay un ángulo θ. El área de ese paralelogramo había coincidido con el módulo del vector producto escalar de los dos vectores que forman ese paralelogramo. ¿Ya? Entonces yo les puedo decir, hay el área formado por los vectores A y B. ¿Ustedes qué deberán hacer? Deberán hacer el cálculo del módulo del vector producto vectorial. Y por el seno de θ. Eso es lo que me está diciendo esta interpretación geométrica. A ver, analícenlo y repito de nuevo, si hay alguna pregunta, con gusto lo aclaramos. Y si está todo bien, si está todo bajo control, también puedo continuar.
Me confirman, por favor, muchachos. Entonces, repito, el producto, el módulo, representa el área del paralelogramo. Del paralelogramo formado por los vectores en cuestión, ¿no? Por el vector A y por el vector B. Listo. Muy bien. Eso también es importante. Es una de las implicaciones geométricas de este producto vectorial. Bien. Entonces voy a continuar, jóvenes. Ahora, hay otro tipo de relaciones aquí, como el triple producto vectorial. Pero esto se lo voy a dejar yo a la asignatura de análisis vectorial cuando ustedes más adelante vean con más profundidad esto de los vectores, ¿ya? Aquí en este caso, yo estoy tranquilo con que veamos producto escalar y producto vectorial. Simplemente les comento que también hay el triple producto vectorial. También se puede hacer ese cálculo, como pueden ver ustedes acá, entre tres vectores, ¿no? Entre A y el vector B y el vector C. A eso le llaman triple producto vectorial, que tiene sus propiedades. Pero repito, solo esto como comentario. ¿Ya? Esto lo van a desarrollar en profundidad cuando vean la asignatura de análisis vectorial. Muy bien, solo como comentario. Hay otro tipo de productos más entonces. También hay otro tipo de aplicaciones como el producto mixto de vectores. Y de igual forma se calculan con un determinante, solo que es un poquito más elaborado, un poquito más largo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y hay unas reglas de multiplicación para tanto los productos escalares como los productos vectoriales también, ¿no? Y aquí, solo como comentario, también se puede utilizar los vectores para hallar el volumen de algunas figuras. Pero vean ustedes, de hallar el volumen es básicamente, estamos hablando de, digamos, una aplicación geométrica de los vectores. Repito, esto lo van a profundizar ustedes cuando vean la asignatura de análisis vectorial como tal. ¿Ya? Entonces, esto lo dejo como comentario, lo voy a subir también junto con la presentación al Classroom para que ustedes lo vean y puedan revisar. Pero repito esto como un comentario, como un corolario de los vectores. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Yo no tengo preguntas, licenciado. Perfecto, perfecto. Ok, entonces les voy a plantear yo aquí ya algunos ejercicios. Voy a salir de mi presentación. Repito, esta presentación la voy a guardar, la voy a mantener con las anotaciones que he hecho y con esas aclaraciones las voy a subir al Classroom. Ahora voy a usar mi pizarra. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve bien mi pizarra? Se ve bien, licenciado. Sí, Sí, se ve, licenciado. licenciado. Muy bien. Ok. Entonces, antes de hacer una pausa, nos vamos a tomar unos 5 minutitos para hacer una breve síntesis. Y luego, volviendo, vamos a hacer ya el cálculo de algunos vectores. Vamos a ver si son perpendiculares, si son paralelos, etcétera, etcétera. Ahí les voy a pedir que haya una participación honesta de ustedes, ¿no? Y me comenten sus dificultades. Muy bien, entonces, en resumen, el producto escalar, el producto escalar
Tengo dos vectores, A punto B, se evalúa multiplicando el módulo de uno por el módulo del otro y por el coseno del ángulo que tenían entre ellos. En forma gráfica, yo podría imaginarme más o menos esto así. Este es A, el ángulo θ, y este es el vector B. El resultado del producto escalar, ¿no? A punto B es un número. No se olviden de eso. Es un número. Por eso se llama producto escalar. Ahora, ¿cuál es la gran utilidad del producto escalar? El producto escalar tiene como utilidad el hecho de que me permite hallar el ángulo entre vectores. ¿Ya? Esa es su gran virtud, el ángulo entre vectores. Y ya que me permite hallar el ángulo entre vectores, también acabamos de ver hace un momento que me permite verificar la perpendicularidad entre vectores. Es decir, me permite verificar si dos vectores son perpendiculares entre sí o si forman 90 grados. ¿Cómo? Pues recordando que el producto escalar de dos vectores que formen 90 grados va a ser 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el producto vectorial, licenciado, ¿qué propiedades, qué virtudes, qué cosas nos permite hallar? Bueno, recordemos, el módulo del producto vectorial de dos vectores se halla multiplicando el módulo de uno por el módulo del otro y por el seno del ángulo que hay entre ellos. Muy bien. ¿Y este módulo qué representa? Pues representa el área del paralelogramo formado, ¿no? Formado por A, por el vector A y por el vector B. Muy bien. Eso es bien importante. Otra de las cositas que nos permite determinar el producto vectorial es que me permite verificar si dos vectores son paralelos. Es decir, si el vector A es paralelo al vector B, entonces el producto vectorial de esos dos vectores me tiene que dar 0. Entonces remarquemos, si son perpendiculares, el producto escalar va a ser 0. Si son paralelos, el producto vectorial va a ser 0. Muy bien, jóvenes. Tomen nota, por favor. Y si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer un alto aquí. Nos vamos a tomar unos 10 minutos, un descanso, y luego continuamos con la clase. ¿Alguna duda, muchachos? No hay.
Ya, Está claro, licenciado. ok. Muy bien, me alegro. ¿Pudieron tomar nota? Sí, Ya, muy bien. Entonces, me voy a salir de mi pizarra si no hay ninguna pregunta. Y me voy a ir a dejar de compartir mi pantalla. Inge, ¿la lista llamó o va a llamar después? O... Enseguida. Enseguida. Muy bien.